Si tenemos un cubo en el cual podemos inscribir el dodecaedro y icosaedro, vamos a hacerlo así, en plan rápido, en este cubo que tiene por proyección un cuadrado. Podemos inscribir dentro ambas figuras y podemos coger aquí el punto medio de este cuadrado. Vamos a hacerlo pues marcando aquí la mediatriz, y en el punto medio, que es la intersección de esta mediatriz con el lado, hago centro, de manera que paso esa medida aquí en el vértice, paso esa medida aquí. Entonces, al unir ese punto con este, pues tengo aquí este arco cuya longitud, la mitad la marco aquí, y tengo entonces que esta es la medida del icosaedro y esta es la del dodecaedro. Entonces lo que hago es coger la medida del icosaedro y centrarla aquí en la mitad, y lo mismo la centro aquí, dejando aquí dos fragmentos iguales. Para ello puedo coger la mitad del segmento y cogerlo aquí, y la otra mitad aquí, y cojo aquí el punto central y punto central, con lo cual al unir estos puntos ya tengo el perfil del icosaedro, que sería según esta vista. La vamos a colocar así, según esta vista. Entonces unimos y ya tengo aquí el icosaedro. Como vemos aquí, volvemos a tener la arista centrada. Eso quiere decir que tendré que unir por aquí estos dos puntos y volver a coger aquí la medida del icosaedro y centrarla. Vale, entonces ya tengo aquí esto, de manera que ahora, bueno, perdón, lo estoy cogiendo así. La medida centrada debe estar aquí, o sea que lo debemos coger aquí en vertical. Bueno, de esta manera estos tres puntos están alineados y estos tres también. De igual forma aquí estos tres están alineados y estos tres también. Bueno, ya tengo entonces aquí el icosaedro regular. Bueno, y como vemos, la medida de esta arista está en proporción áurea, según vimos, con la del dodecaedro, que es esta. Eso quiere decir que si cojo esta medida y la bajo mediante una vertical, pues sé que ahí va a quedar la arista del dodecaedro sobre esta línea. Y como sabemos también que está alineado con este centro, puedo unir con este punto, y aquí tengo ya, al hacer aquí la intersección de la diagonal, obtengo en esta vertical la intersección, y lo mismo aquí y aquí. Son puntos entonces del dodecaedro. El dodecaedro ahora lo coloco así, de manera que cojo esta medida, que es la del dodecaedro, desde este punto hasta este, y lo centro aquí. Entonces cojo esa medida y la centro aquí, con lo cual tengo ahora ya localizado la posición del dodecaedro, y tengo ya este punto, tengo este y tengo estos dos. Vuelvo a coger la medida esta y la centro aquí, y tengo entonces ya otros dos puntos del dodecaedro, y lo mismo la centro aquí y tengo otros dos puntos. Necesariamente, si uno todos esos dos puntos, pues estos tres puntos estarán alineados, con lo cual ya puedo trazar aquí la figura. Estos tres puntos estarán alineados, lo mismo estos tres y estos tres. Y ahora uniendo este punto con este con este, este con este, este con este y este con este, tengo ya ahí la figura del dodecaedro, que como vemos corresponde a esta vista, ¿no? Mientras que la figura del icosaedro venía dado por esta línea que teníamos aquí, esta paralela, y lo mismo, hicimos esta, ahora hacemos esta paralela a esta. Y aquí tenemos la arista, como vemos, mayor, que era de aquí a aquí, y ahora la prolongación de esto, este segmento entre este es el número de oro, igual que este
entre este es el número de oro. Tenemos ya ahí las dos figuras superpuestas, el dodecaedro y el icosaedro. Aquí completamos la lista del icosaedro. Las dos son simétricas respecto a los dos ejes centrales ortogonales de la proyección del cubo, ¿no? Y recordamos que estos tres puntos están alineados con la diagonal, ¿no? Y lo mismo estos tres, centro, este punto y este. Con lo cual tenemos ahí ya la medida al completo, ¿no? Bueno, solo decir que si cogemos la medida del cuadrado, cogemos la medida de la arista del icosaedro, que era esta de aquí, vamos a colocarla, esta que tenemos aquí, la colocamos aquí, y ahora cogemos el punto central entre estos dos, ¿no? Entonces al hacemos aquí el cuadrado, como este a lo mejor nos queda pequeño, hacemos uno proporcional construyendo la diagonal y levantando por aquí una vertical, con lo cual tenemos ya el cuadrado por un homotecio. Entonces hacemos aquí, cogiendo el punto medio, este arco y debe pasar por este punto, ya que esto entre esto es el número de oro. Bueno, y tenemos que realmente esta era la arista del icosaedro, lo podemos poner entonces en negro. Esta es la del icosaedro, mientras que esta es la del dodecaedro. La puedo poner aquí en rojo. La que proyecto esto, y esto es la del dodecaedro. Y la suma de ambas, o sea, esto es la arista del cubo, o sea, la suma de ambas. Arista del cubo. Y sabemos que la arista de C es a I, como I es a D, o sea que I es media proporcional, o sea, cubo es al icosaedro, como icosaedro es al dodecaedro, estamos hablando de la arista y esto es el número de oro, ¿no? Bueno, pues esas eran las relaciones a la hora de construir la proporción áurea en esta figura, ¿no? Y ahí las vemos ambas superpuestas, ¿no? Recordamos que este punto y este están alineados en una vertical, ¿no? Y lo mismo este con este y con este y con este, ya que en realidad la diagonal del pentágono es igual a la medida de la arista del icosaedro, y la arista entre esto es el número de oro, o sea que sabemos que siempre el cociente entre la arista del icosaedro y la del dodecaedro es el número de oro, y la suma de ambas, como vemos aquí, la suma de ambas aristas pues nos da la longitud de la arista del cubo, o sea que podemos colocarla aquí, así y así, y veremos que entre las dos forman la arista del cubo, la suma de ambas es la arista del cubo. Una vez que tenemos el icosaedro, podríamos coger también el dodecaedro, lo repetimos aquí, entonces dibujamos rápidamente el cubo y repetimos la figura y vemos la relación áurea que existe para el pequeño dodecaedro estrellado. Vamos entonces a coger las mismas dimensiones, entonces cogemos aquí la arista del icosaedro, aquí también, cogemos los puntos medios y hacemos esta línea, aquí una paralela, y lo mismo, esta línea y aquí una paralela. Con lo cual unimos y tenemos ahí ya la posición del icosaedro. Con la arista que será igual que esta. O sea que esta aquí está en verdadera magnitud y aquí también. O sea que este es el icosaedro inscrito en el cubo, ¿no? Sabiendo que esta línea y esta son paralelas y estas dos también. Bueno, y una vez que tenemos esto, pues ahora podemos empezar a unir. Entonces si unimos, por ejemplo, este punto, vamos a hacerlo, podemos hacerlo así, bueno, o en vertical es lo mismo, depende de la costumbre que tengamos. Entonces unimos este punto con este, vamos uniendo este punto con este, ahora este punto con este, esto quedará en el medio si está bien dibujado de esta vertical,
hacemos esta línea, unimos estas dos y tenemos que esto lo vamos a repetir. Ahora aquí tenemos esta arista y hacemos lo mismo aquí abajo. Tenemos esta línea, tenemos ahora esta unión, tenemos aquí una vertical, una horizontal que debemos unir y tenemos aquí una pirámide, ¿no? Pues tenemos esta línea, ahora tenemos esta, aquí hacemos otra horizontal, aquí unimos este punto con este punto con este, y prolongamos y esta línea, con lo cual tenemos ahí ya la representación del pequeño dodecaedro estrellado, que es una estrella que está formada por pirámides que se apoyan sobre las caras pentagonales, las caras, aquí tenemos las caras pentagonales de la figura, ¿no? Porque en realidad el dodecaedro y el icosaedro están relacionados, ¿no? Pues si hacemos un lápiz, rápidamente podemos imaginar esto en 3D si le damos unas cuantas sombras, ¿no? Entonces sabemos que todas estas son pirámides y ya las podríamos sombrear, aquí estas caras, etc. Bueno, pues tenemos entonces la figura del pequeño dodecaedro estrellado, aquí podemos sombrear esta, y volvemos a ver también la relación que existe. Si cogemos una arista de la figura, si cogemos la pirámide, entonces esta arista, tendríamos una pirámide de base pentagonal y luego tendremos la altura y tenemos ahí estas caras que se apoyan en los pentágonos regulares. Bueno, pues siempre si cogemos esta arista que llamaremos A y cogemos la base, el lado de la base que llamaremos B, pues siempre entre A y B tendremos también que es igual al número de hora. Bueno, pues una propiedad la propiedad del pequeño dodecaedro estrellado, ¿no? Si lo fijamos, esta figura está formada por la prolongación de estas aristas, poniendo entonces una pirámide en cada cara pentagonal, con lo cual al final tendríamos una figura pues como esta, ¿no? De manera que a esta figura le sumamos pirámides en sus caras pentagonales, ¿no? Y como vemos es la prolongación de cada arista. Y si ahora cogemos estos vértices, vemos que aquí sale un triángulo, aquí sale otro, etcétera, ¿no? Bueno, pues obtendremos esta otra figura. Y eso vale para las dos. Eso quiere decir que si prolongamos aquí las aristas, nos salen pirámides de 3 caras laterales, cuyos vértices también definen esta figura, una propiedad de la dualidad de estos poliedros, ¿no? O sea que a partir de este puedo hacer el gran dodecaedro estrellado y de este el pequeño dodecaedro estrellado, que es este, y los vértices de ambas figuras provocan el otro poliedro. Bueno, pues igual que hicimos esto con la figura del icosaedro para obtener dentro el pequeño dodecaedro estrellado, que es este, podríamos hacerlo al revés, partir del icosaedro ya y dibujar pues el poliedro que sale después, ¿no? Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer es coger el pentágono. Entonces rápidamente lo vamos a hacer. Tenemos el pentágono, es algo como esto, así, según lo vemos aquí en rojo. Bueno, aquí está algo achatado, ¿no? Y tenemos aquí entonces un pentágono, aquí el otro, y esta es la figura del dodecaedro, que será algo como esto, ¿no? Algo así, que aquí nos esté saliendo algo achatado, ¿no? Bueno, pues sí, lo mismo, si cogemos los pentágonos, voy a hacerlo mejor en vertical, que a lo mejor es más intuitivo, estamos acostumbrados más a la forma vertical. Bueno, pues aquí tenemos un pentágono y lo único que habría es que ir uniendo esos pentágonos. Nos acercamos. Entonces, al unir tenemos aquí este pentágono
aquí este otro. Bueno, pues haríamos aquí está un poco desproporcionado, un rombo, de manera que este rombo tendremos que la continuación de esta línea me detecta aquí este punto y este, ¿no? Vale, lo mismo pasaría aquí con esto, y aquí una línea paralela que detectaría este punto y este, y aquí una paralela que detectaría estos dos puntos. Vale. Con lo cual ahora aquí tendríamos una línea vertical que vendría por aquí hasta aquí, una línea vertical hasta aquí, con lo cual ya tenemos esas estrellas. Y por último prolongaríamos esta línea por aquí detrás y esta por aquí detrás, de manera que tenemos aquí otra cara triangular. Bueno, pues aquí dentro tenemos otra vez la figura del gran dodecaedro estrellado, que es la formada por las pirámides que se apoyan en este triángulo, ¿no? Entonces tendríamos aquí las caras triangulares. Entonces se apoyaría aquí, entonces tenemos que partir de este, y vemos que aquí en estos vértices nos detecta aquí los puntos del dodecaedro regular, ¿no? Que son los vértices de esta figura, ¿no? Vale. Con lo cual aquí tendríamos las tres caras de esta figura, o sea, las tres caras de esta forma triangular, ¿no? O sea que tenemos aquí la prolongación de esta línea, aquí vamos a hacerlo así, prolongación, prolongación y prolongación, obteniendo aquí también la posición de esta nueva pirámide, de la nueva pirámide que se apoya en esta figura, ¿vale? Bueno, pues vemos que en los dos casos los vértices que obtenemos aquí al hacer estas 5 pirámides, pues nos saldrá los 5 vértices de un dodecaedro regular, ¿no? Bueno, con lo cual tendríamos ya ahí la figura en la que volvemos a tener la misma relación. Siempre al dividir pues el segmento mayor entre el menor obtenemos también el número de oro, ¿no? Bueno, pues debemos pensar en la posición del icosaedro para ver la relación que existe aquí entre el dodecaedro y el icosaedro y poder entender estas figuras bien en el espacio.